el cristianismo era el judaísmo para gentiles, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad también de preservar el nacionalismo judío. Entonces, el antisemitismo era esa barrera que mantenía separados a los judíos de los cristianos y era en interés judío. A ver, los papas han protegido a los judíos, los han mantenido aparte, pero para interés de los propios judíos. Precisamente porque el judío es nacionalista, no quería mezclarse y con que no tenía un territorio, porque habían perdido su territorio, tenían que crear una barrera, digamos, ideológica para que el judío no se acabara mezclando con el cristiano. Y esa era la finalidad. El cristianismo era el judaísmo para gentiles, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad también de preservar el nacionalismo judío. Entonces, el antisemitismo era esa barrera que mantenía separados a los judíos de los cristianos y era en interés judío, porque si se hubieran mezclado ya no existiría el judaísmo. Entonces hubo ese antisemitismo que se interpreta como un ataque a los judíos, no, ha sido su cáscara de protectora. Entonces se nos ha vendido como eso, pero es lo contrario. Entonces, tenemos con este tema no llegaríamos a tenemos con este tema un problema ideológico grave, pero ya digo que eso no afecta a Marca Hispánica, porque Marca Hispánica acepta cristianos, ateos, budistas, siempre y cuando sean nacionalistas españoles que quieran restaurar la soberanía nacional. El tema del cristianismo es un tema que yo desarrollo, pero lo desarrollo con seriedad, con documentos, con fundamentos, no con meras opiniones. Porque ya ves, a mí lo que me gustaría irme al paraíso, la vida eterna en el paraíso. Esto sería cojonudo. ¿Para quién no es cojonudo, no? Es maravilloso. Entonces, si yo no acepto esto, es por un principio, digamos, de honestidad intelectual y de veracidad. Digamos que yo soy perjudicado, ¿no? Porque, claro, si eso fuera verdad, yo iría corriendo a convertirme al cristianismo, y no lo hago. ¿por qué? Porque considero que es mentira. Si considero que es mentira y me perjudico hasta tal punto de no aceptar que iré al paraíso y viviré eternamente, será por algo. Y entonces las evidencias, la inexistencia de Dios, todas estas cuestiones, pero sobre todo, que es lo que nos interesa aquí, el efecto corrosivo que ha tenido el universalismo cristiano para todo lo que son las naciones, digamos, del mundo occidental, del mundo europeo, ha sido destructivo. En estos momentos Trump llega al poder y en general los candidatos sionistas llegan al poder gracias al fundamentalismo evangélico, que son cristianos, porque claro, los judíos de Estados Unidos... En el caso de Trump, yo personalmente creo que él se convirtió al judaísmo. De hecho, ahora no pienses en Trump. Que en 2017... Sí. De hecho, su hija se ha convertido, eso es oficial. Su yerno es... sí. Pero ahora eso no importa. Ahora en este momento no importa. ¿Quién sostiene el sionismo cristiano en Estados Unidos con 70 millones de fundamentalistas evangélicos apoyando que Israel es el pueblo elegido? Son cristianos. Son cristianos. Bueno, sí, por eso digo que especialmente el catolicismo es la amenaza para judaísmo. He mostrado el documento que demuestra lo contrario. Pero es que tienes aquí el documento que te demuestra que eso está en las raíces mismas del cristianismo. No es un problema, digamos, de si son protestantes, son evangélicos, no, son católicos, no. Está en la raíz misma del cristianismo. Y ese es un problema ideológico, pero bueno, repito, que no tiene nada que ver. Sí, yo he tenido conversaciones de tipo teológico con curas que han estado aquí en mi pueblo ejerciendo y realmente pues hay varias opiniones al respecto del tema. Algunas que suscriben o que prácticamente van en la línea de lo que tú comentas, pero otras que no, que son contrarias a esas tesis. Y yo creo que allí, en cuestión teológica, no hay, en este caso, en la relación del cristianismo con el judaísmo, una única voz inequívoca. Hay muchas... No, perdona, Dante, pero aquí te equivocas. En la religión cristiana hay un precepto que dice que la máxima autoridad de la Iglesia Católica es el Papa y la Comisión por la Doctrina de la Fe. Y entonces tú como cristiano, incluso un cura, puede tener la opinión que quiera, pero la postura oficial, y está perfectamente documentada, y te acabo de enlazar un documento que es definitivo, hay un montón más, pero este es definitivo y es la posición oficial que reconoce la autoridad espiritual del judaísmo, pero así de claro, solo te lo tienes que leer, es extenso, pero ahí, si tú te lees esto y ves quién es la autoridad en la Iglesia Católica,
Podrás decir, bueno, yo tendré la opinión que tengo, pero es que no son mis opiniones, es la opinión de la máxima. Ha habido papas que los han llevado incluso a expulsar a los judíos de los estados pontificios, como Papa Pío V, que los llevó a expulsar. Pero ya te he dicho para qué se hace eso. Se hace precisamente para mantener separado el tejido. Lo dicen los propios rabinos. Los propios rabinos instigan al antisemitismo, hacen cosas para generar odio y que los fieles judíos no se les vayan y se mezclen con los cristianos. Los propios rabinos instigan el antisemitismo. Y esto te has de preguntar por qué. Para crear esa barrera protectora, porque el pueblo elegido tiene que ser preservado. Diga, hay un líquido amniótico alrededor, que es precisamente la institución católica, el cristianismo en general, que permite que queden protegidos. La Iglesia siempre ha protegido a los judíos, siempre ha estado en contra de los pogroms, puede haber alguna excepción, pero los pogroms han surgido de la base popular. ¿Y quién ha protegido a los judíos? Pues la aristocracia, porque recibían préstamos, usurarios, estaban integrados en la propia aristocracia como usureros, y la Iglesia, porque ellos mismos sabían que eran el pueblo elegido y que eran la base de toda la ideología cristiana. Entonces, claro, hay que ver lo que es realmente y qué función ha tenido el antisemitismo. Y esto te lo explica la propia Iglesia, que, repito, es la máxima autoridad de la en el propio Talmud, que estamos, obviamente no estamos hablando de la Torá, pero sí que la mayoría de judíos lo siguen, sus escrituras, sus enseñanzas, y en el Talmud está recogido que Jesucristo está ardiendo entre heces en el infierno. Sí, y eso de la Virgen María dicen que es una contradice lo que yo he dicho. ¿En qué contradice? Los cristianos han de ver el cristianismo como algo puesto en judíos para creérselo. Tienen que creerse que esa religión no es judía, porque es la forma de que tienen de interiorizarla. Si la vieran como algo judío, pues entonces ellos, ya te he dicho, que instigan al antisemitismo precisamente para que vean... La conclusión de todo ello es que el hecho de hablar más de los judíos o del propio antisemitismo les beneficia. Entonces, sí, los mantiene separados. Por eso los rabinos han estado instigando el antisemitismo. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar bien de ellos, aunque estén cometiendo ahora mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar bien de ellos, porque no. Ahora ellos ya tienen el poder, los sionistas, no hablo de los judíos en general, hablo de sionistas, ya tienen el poder y se pueden permitir el lujazo de provocarnos abiertamente. Hay un montón de vídeos en la red diciendo que ellos son el pueblo elegido, insultando a los otros pueblos, haciendo apología del anatema, que es el genocidio. En el caso de Palestina se ha visto claro. Ahora ya no tienen ningún miedo, pero antes estaban protegidos por la Iglesia, pero tenían que estar separados. Había que impedir que se mezclaran con los cristianos, porque entonces el judaísmo se disuelve. Entonces hay que preservar al pueblo elegido, y entonces el antisemitismo, al no haber una frontera estatal, porque no tenían un territorio, había que crear una barrera ideológica, una barrera espiritual, si quieres. Y eso es el antisemitismo, repito, promovido por los propios rabinos, y mientras la Iglesia pues protegía, y esto es historia, protegía a los judíos, estaba en contra de los pogroms, esperaba su conversión, ese era el discurso oficial, que algún día se convertirían, pero claro, Jesús era judío, entonces los apóstoles eran judíos, San Pablo, fundador de la Iglesia Católica, judío, los evangelistas, todos judíos, excepto quizá Juan, del Evangelio de San Juan. Eso es como decir que yo he sido del PSOE por haber estado en el pasado en el PSOE y serlo ya de manera definitiva por ello. Y no entenderlo como una impugnación, el hecho de que anteriormente, pues, obviamente... impugnación. Romanos 2.29. Dante, Romanos 2.29, San Pablo, fundador de la Iglesia Católica, te dice que los cristianos, los seguidores de Jesús, son judíos del Espíritu. Te lo dice él, el fundador de la Iglesia Católica. También tiene muchas interpretaciones, también tiene... no hay interpretación, es lo que dice. Somos judíos del Espíritu, no necesitamos circuncidarnos. Simplemente cumplimos la Torá, y entonces somos judíos. Te lo dice el fundador, y está en la Biblia, no en algún escrito masónico del siglo XX. Está ahí, entonces, solo te has de leer la Biblia. Si fuéramos judíos, decaería todo sentido del cristianismo, de esa nueva religión, de esa impugnación que supone. No, en absoluto, porque somos judíos gentiles, precisamente en la medida que preparamos el terreno para el cumplimiento de la profecía, que es exactamente lo que está pasando, y lo que pasa en Estados Unidos, donde tienes a millones
millones de fundamentalistas evangélicos postrados, ellos no son judíos, pero se postran en el pueblo elegido. No, sí, en eso estoy de acuerdo contigo, que los evangélicos... ¿Se basarán en algo? aceptan la superioridad. O sea, los evangélicos pues creen que efectivamente son el pueblo elegido. Entonces, por eso digo y recalco que el catolicismo es una amenaza para el judaísmo. Y lo ha sido siempre. Y entonces los escritos de la Iglesia Católica, reconociendo esto que tú niegas y que son documentos oficiales, ¿cómo los explicas? Bueno, yo lo que puedo decir es que ¿de cuántos países han sido expulsados esta gente? Mándeme a esto. ¿Cuántos de ellos eran católicos? ¿Cuántos de ellos tenían sociedades católicas? Pero explícame esto. ¿Cómo explicas que la máxima autoridad? No me vengas si los han expulsado, no. Yo ya te he dado una explicación de por qué los expulsaban. Ahora tú dame una explicación de por qué la Iglesia Católica reconoce en documentos oficiales con valor doctrinal y vinculante para la Iglesia que el catolicismo, porque estamos hablando de la Iglesia, no de los fundamentalismos evangélicos, reconoce la autoridad espiritual del judaísmo. No sé, aquí te leo el título del documento. Pero la Iglesia tenía diferentes posturas a lo largo de la historia también. O sea, lo que está claro es que el Concilio Vaticano II, después, la Segunda Guerra Mundial, pues, en fin, pues yo prefiero la contrarreforma de Papa Pío V. Pero no es lo que tú prefieras. La máxima autoridad de la Iglesia el papel católico del Papa a lo largo de los años no ha sido el mismo, nada tiene que ver Juan Pablo II con Pío V ni con el actual. Pero esto no es una ensalada a la carta, no es un self-service y tú coges no, es la propia Iglesia la que define la doctrina y eso forma parte de la fe católica. La fe católica te dice que la máxima autoridad de la Iglesia es el Papa. Y entonces aquí el Papa, si me permites leértelo, fíjate lo que está diciendo, el pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana. Las escrituras sagradas del pueblo judío, parte fundamental de la Biblia cristiana. El Nuevo Testamento reconoce la autoridad de las sagradas escrituras del pueblo judío, reconocimiento implícito de autoridad, recurso explícito de la autoridad de las escrituras del pueblo judío. Bueno, no sé. El otorgamiento, por ejemplo, de la bula papal por la que los reyes católicos quedaban autorizados para la expulsión de los judíos en 1492, porque quien lo autoriza es el Papa. Entonces, eso no casa con este texto. O sea, los hechos históricos de la Iglesia... Tú tienes más autoridad doctrinal que la propia Iglesia Católica. Pues en ese momento dejas de ser católico, porque tú has de aceptar que lo que dice el Papa tiene infalibilidad. Entonces... yo lo que no voy a hacer es criticar constantemente lo que dice el Papa, aunque no me guste, como hace Vox, ¿no? Actualmente. Pero de ahí a compartir todo lo que sale de la boca del Papa Francisco, pero es que además no es del Papa Francisco. Cada Papa ha tenido una postura distinta. No es del Papa Francisco, Dante. Esto no es del Papa Francisco, ¿eh? Ya, estamos hablando de documentos, bueno, y además que te digo que están basados en la Biblia, no en textos que ellos fabriquen ahora en el siglo XX, sino que cada vez que hablan de esto te remiten a la Biblia. Entonces, claro, ya no se puede decir que es algo que sean masones infiltrados, es que la propia Biblia dice que el cristiano es un judío del espíritu. No sé qué más se necesita, ¿no? Lo dice el fundador de la Iglesia Católica, que en aquella época ya existía la masonería y estaba infiltrada. Pues no tiene sentido. A ver. No estoy afirmando que estuviera infiltrada en sus orígenes la Iglesia. Pues no sé qué explicación le das a que el fundador de la Iglesia Católica dijera que los cristianos, los seguidores de Jesús, son judíos del espíritu. Pero es que esto es una... La Iglesia es Jesucristo, que nace impugnando todo lo del pueblo elegido, porque él se considera todos iguales. No impugna. Cristo va, lo que tú llamas Cristo, que Jesús de Nazaret, es circuncidado y va a la sinagoga a predicar, a dar sus homilías o sus lecciones y es reconocido como rabí. ¿Cómo va a impugnar? No impugna nada. Él dice que viene a cumplir la ley, no a impugnarla. Sí. Vengo su mensaje es una impugnación del pueblo elegido. No, ese es el discurso para los gentiles. Ese es el discurso que nosotros tenemos que asumir para al final postrándonos ante el pueblo elegido, que al fin de cuentas el mito del nacimiento de Jesús y de los reyes magos es todos los reyes gentiles postrándose ante el Mesías judío. Y eso es lo que celebramos en España, en la España católica. Todos los reyes del mundo, incluidos nosotros, postándonos ante el Mesías, del rey de los judíos, que es el que gobernará las naciones. Y esto lo tenemos en nuestra tradición. Nuestra tradición, en tanto que cristiana, es la negación de nuestro nacionalismo, porque es la aceptación del pueblo elegido.
Así de simple. Yo eso no entiendo. Sí, yo entiendo que, de hecho, el nacionalismo en España históricamente ha ido ligado inequívocamente al catolicismo. Esa es la historia del nacionalismo en España. Y ahí está su desgracia. Ahí está su desgracia. O no, la desgracia es hoy en una sociedad con el porcentaje de inmigración que tenemos, ya no digamos... Pero si son todos nuestros hermanos, ¿cómo te vas a oponer a la inmigración cuando tú has dicho que todos somos hermanos y que cuando fuimos ahí nos mestizamos? Los que se basaron en el Antiguo Testamento. Todos somos hermanos, no, todos somos iguales. Entonces, ¿no? los palestinos... Todos somos hermanos. Yo estoy en contra del genocidio del pueblo palestino. O sea, no quiero ni un refugiado palestino en España. O sea, los palestinos en su tierra, que es la que les pertenece. Y los españoles en la nuestra. Ya está. Ni unos por desplazamiento. Pero ¿dónde está el nacionalismo en la doctrina católica? Si el propio Papa... hay encíclicas que cuestionan el nacionalismo. Dime en qué parte de la doctrina católica puedes tú basar el nacionalismo español. Dime en qué parte. ¿En qué parte de la Biblia, por ejemplo? Puedes basar un nacionalismo. Pero es innegable que los reyes católicos eran nacionalistas. Es más, pero eso no te hablo de reyes católicos, te hablo de la doctrina católica. Más, los reyes católicos lo que querían era evangelizar a todo el planeta y mestizarnos con todo el planeta, que es lo que hicimos en Iberoamérica, mestizarnos ahí donde íbamos, nos mestizábamos y los convertíamos a la fe. ¿A qué fe? Una fe universal, una fe mundial, donde todos somos hermanos porque somos hijos del Dios Yahvé. Y esa es la doctrina católica. Católico viene de catolón, que significa universal. No hay lugar para el nacionalismo en una doctrina que es universal. Tú no puedes ser nacionalista y católico, es incompatible. Es como un círculo cuadrado. Yo no sé, dime qué parte de la doctrina católica puedes basar el nacionalismo. Lo que está claro que ahora no vamos a inventar el nacionalismo español. El nacionalismo español ha tenido lugar a lo largo de la historia en España. No era nacionalismo. No era nacionalismo. Lo que había era una defensa, era poner la espada española y la sangre española al servicio de la Iglesia y de la conversión de todo el mundo al catolicismo. Pero eso no era nacionalismo español. ¿Dónde ha habido un auténtico nacionalismo español? No ha existido nunca, precisamente por culpa del catolicismo. Y lo que nosotros queremos es que aparezca por fin un nacionalismo español. Y eso es lo que estamos esperando crear. Y entonces por eso tiene que ser independiente de toda religión, tiene que ser un nacionalismo nacionalista, no un nacionalismo católico, que es un círculo cuadrado, por definición. Desde mi punto de vista, sin unos referentes a los que apelar, es inviable un proyecto político. Entonces, para mí, los referentes en el ámbito del nacionalismo en España son los Reyes Católicos, Ramón Berenguer IV, que se casa con Petronila precisamente en Lérida, unificando lo que era el condado de Barcelona, es decir, la Cataluña actual, con el resto de la Corona de Aragón. ¿Dónde ves el nacionalismo aquí? ¿Dónde ves el nacionalismo? En la Reconquista y en la expulsión de los moros. No, eso era una lucha religiosa contra los moros, para expulsarlos. ¿Dónde ves tú el nacionalismo? Hombre, ¿No ves la diferencia? Si no es entre una lucha contra el Islam. España para los españoles. No, de España los españoles no. Cristianos, no me hables de españoles, porque tan español era un señor de Flandes como uno de Nápoles, y aquí se trataba del tema de la cristiandad. Entonces ahí no hay nacionalismo. Y ese es el problema de España, que nunca ha tenido un nacionalismo español. Nunca ha existido un nacionalismo español. El nacionalismo español ha quedado lastrado, absorbido por la cuestión católica y que España es, digamos, la espada del Vaticano, la espada de la Iglesia, y nos dedicamos a evangelizar, a conquistar el mundo al servicio de la conversión en un proyecto que es universalista y donde la nación no aparece por ningún lado. Y ese es nuestro problema como españoles, que no hemos tenido jamás un nacionalismo. Jamás. Porque la nación en sí es posterior a la aparición de las religiones monoteístas. No. Los romanos tenían muy claro que era una nación, los griegos tenían muy claro que eran nacionalistas, aunque no utilizaran la palabra, lo tenían claro y luchaban por su nación, no por un dios o por una entidad extranacional como es la Iglesia, que es una entidad universal, no tiene, digamos, nada que ver con la nación española, excepto que la nación española ha decidido difundir los ideales de esa institución mundial, que es la Iglesia. Entonces esto no pasaba con los antiguos. Los antiguos defendían su patria. Fuera ciudad-estado, fuera imperio, fuera pueblo, defendían lo suyo. Y eso, entre comillas, es una nación. Claro, la nación moderna con Estado es la nación moderna, pero el nacionalismo no empieza con el Estado nacional moderno. Se puede utilizar la palabra nacionalismo
y los judíos son una prueba de ello, cuando montan varias rebeliones contra el Imperio Romano para precisamente separarse del imperio. ¿Por qué? Porque son nacionalistas. Los judíos son nacionalistas y son el mejor ejemplo de nacionalismo de la antigüedad. Entonces, no sé, a ver, no quiero dar a entender, y insisto, que Marca Hispánica tenga que ser pronunciarse, ni siquiera pronunciarse sobre temas religiosos. Pero lo que quiero que veas es que si tú te tomas en serio esta cuestión, pues te recomiendo que profundices y leas, primero léete la Biblia, lo que dice ahí, y léete los documentos doctrinales de la Iglesia Católica, infórmate sobre el fundamentalismo evangélico, infórmate sobre el papel que está jugando el cristianismo para que una minoría de 5 millones de estadounidenses controlen la política de Estados Unidos en beneficio de Israel y de la oligarquía financiera judía, y mira cuál es el papel que desempeña en todo esto el cristianismo. Y si tienes un poco de objetividad, reconocerás que no puedes resolver esto pues apelando a unos recuerdos de tu infancia más o menos agradables o maravillosos, como tú quieras, porque eso es una cuestión personal. Y aquí estamos hablando de algo objetivo y estamos hablando de documentos de la propia Iglesia Católica, donde reconocen lo que tú niegas. La fe trasciende lo puramente teológico, lo puramente técnico, si me apuras. Estamos hablando la fe la define la Iglesia Católica. La fe se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahí te definen lo que es la fe. ¿Y fe en qué? Fe siempre fe en algo. Pues es fe en la doctrina católica. La doctrina católica no habla de naciones. Habla de que todos somos hermanos, tenemos que ser hermanos, y las naciones quedan subordinadas a esa entidad superior que es la Iglesia, que es universal. Y ahí están todas las naciones ya muertas. Ahí está preparado lo que va a ser la desaparición de todas las naciones, excepto una, claro, excepto una. Bien, yo no sé. Bueno, en cualquier caso, ha sido interesante la conversación. En este último punto no creo que nos podamos poner de acuerdo, porque a pesar de que me voy a leer el documento, tú sabes que para alguien creyente, en fin, nada puede alterar. Ese es el problema. Ese es el problema. Claro. Bueno, el problema o no, o la gracia de todo, porque, pues bueno, a fin de cuentas es un proceso interno y personal, y cada uno lleva la práctica o incluso no de la fe como le venga mejor, y ya está. Y entonces ya te digo que ligándolo al tema del nacionalismo, en mi caso yo creo que si no se, como mínimo, reconoce la vinculación del nacionalismo en España, o lo que yo entiendo que es el nacionalismo, con el catolicismo, en un futuro este proyecto nace sin referentes, como mínimo sin referentes históricos a los que apelar, y que son tan necesarios también desde el punto de vista político aplicado ya a la sí, práctica, que tiene ¿no? referentes históricos, pero bueno, ya hablaremos de eso.